Muy buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Jean Paul. Qué bueno encontrarlos tan temprano. Espero que estén bien. Bueno, buenas tardes, Alonso. Buenas tardes, Jesús. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este laboratorio número 1 que vamos a tener, primero de nuestros laboratorios virtuales. Y bueno, ante todo, espero que todos estén bien. Buenas noches, Alonso, Jesús, ¿cómo están? Yo aquí tranquilo, bueno, esperando todavía el laboratorio, esperando que todos vayan ingresando. Como saben, este laboratorio vamos a trabajar de manera virtual. Es bien tranquilo. Es bien tranquilo. Ustedes hasta se van a sorprender de lo sencillo que va a ser este laboratorio. La idea es que aprendamos a trabajar con una herramienta muy interesante que se llama el Vernier. ¿Mm? Entonces, de repente alguno de ustedes la ha visto en los laboratorios escolares o en el trabajo. Es muy útil para hacer mediciones de longitudes. Y va a ser nuestro, digamos, nuestro ejemplo por antonomasia de un aparato de medición. Entonces vamos a poder aplicar lo que aprendimos en la primera sesión de nuestro curso, en este caso en particular. Buenas tardes, Piero, bienvenido. En general, si tuvieran alguna consulta del curso, cualquier curiosidad, me pueden ir escribiendo o pueden simplemente pedir la palabra sin ningún inconveniente. Aprovechando que ahora tenemos tiempo. Desde ya los invito a que revisen la rúbrica del laboratorio. La rúbrica estaba disponible hace ya bastante. La rúbrica lo que indica es la forma de calificación del laboratorio, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este laboratorio? ¿Cómo van a ser calificados? Ya saben que son trabajos del tipo grupal. Y en breve ustedes van a poder ya descargar el material, el taller de laboratorio del día de hoy que van a desarrollar de manera grupal. Buenas tardes, Lionel. Buenas tardes, Maricielo. Bienvenida.
Mario, buenas tardes. Ya somos 11. Y bueno, vamos, mientras antes empecemos, antes terminaremos. Si ustedes revisan la rúbrica de laboratorio, verán que en la rúbrica de laboratorio establece que el laboratorio debería durar 35 minutos. Ok, de repente les parece poco tiempo, pero quizás les sorprenda cuando vean la guía de laboratorio. Es mucho más simple de lo que lo que podrían esperar. Y prácticamente en la primera parte nosotros vamos a trabajar, bueno, vamos a ver el laboratorio virtual, van a ver la guía conmigo. Entonces, esencialmente, cuando pasen a la parte de los grupos reducidos, ya no debería haber ninguna duda o dudas menores, que igual siempre las puedo ir solucionando en el camino. Bien, la idea es que a mí me gustaría que todos saquen un 20, en este caso. Todos se vayan contentos después de este laboratorio aprendiendo a utilizar el vernier. Buenas noches, Carlos Alberto. Espero que estés bien. Viernes, ¿no? No sé si a ustedes les gusta el viernes. A mí toda la vida me ha encantado el viernes, viernes por la tarde, cuando ya las cosas se van volviendo un poco más relajadas. Muchos de ustedes de repente están trabajando, todavía saliendo de trabajar, pero el viernes es como un respiro, ¿no? Claro, si el sábado está tranquilo. Hay sábados duros también. Buenas tardes, Dorca. Buenas tardes, Paolo. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches, Caroline. Ok, faltan 2 minutos todavía para las 6:30. Desde ya les voy comentando a ustedes que a las 6:30 se va a habilitar el taller que ustedes van a tener que desarrollar. Bien, van a poder descargarlo. Lo van a trabajar de manera grupal. Van a tener 35 minutos, 40 minutos en la sesión de los grupos reducidos para que lo trabajen de manera grupal, pero no se alerten, no se preocupen. Es para que ustedes, eh, bueno, consigan los resultados, hagan las mediciones, consigan los resultados y el informe, ¿qué informe, no? Los resultados, el PDF, la entrega final de este taller, lo van a poder hacer con un poco más de calma. Van a tener tiempo hasta el día de mañana a medianoche. Bueno, bastante tiempo. Bien. Entonces, eh, la primera parte vamos a trabajar como en el caso de los talleres. En la primera parte yo los voy a guiar en el laboratorio y en la segunda parte vamos a pasar a los grupos reducidos y ahí trabajarán ustedes en la parte grupal. Entonces, en la parte inicial, entonces vamos a presentar el laboratorio para todos y si tuviesen ustedes preguntas, dudas, ese es el momento para que las hagan. Muy buenas tardes, Rocío. Claro que sí, hoy día tenemos nuestro primer laboratorio. Claro que sí. Buenas tardes, Oscar. Bien, vamos a esperar todavía un poquito porque las indicaciones que tenemos que dar son importantes y después puede ser bastante cansado estar repitiéndolas, cansados para ustedes sobre todo, estar escuchándome. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es aburrido cuando el profesor repite cosas. ¿Qué dicen ustedes? A mí,
A mí me aburría un poco cuando los profesores repetían demasiado las cosas. Me daba unas ganas de desmayarme. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Robert. Bienvenido. Qué bueno, Adriano. Qué bueno que hayas podido avanzar en ese punto. Me da mucho gusto. Exactamente, uno, mientras más practique el tema que uno desconoce, poco a poco se vuelve más ducho, más capaz, más avesado. Sí, sí, sí. Ese es el único truco. Eh, Hoy día hay taller, claro que sí. Hoy día hay laboratorio, claro que sí, Carlos. Hoy día tenemos laboratorio. ¿Ok? Un consejo, antes de, mientras que vamos esperando todos, un consejo, no está de más. Vean, seguramente ustedes alguna vez han tenido algún profesor y ese profesor les simplificaba la vida o les hacía parecer que todo era fácil. Eh, y uno se va como contento de esa clase, ¿no? Dice, oye, el profesor me enseñó todo. Pero eso es una estafa. Desconfíen cuando el profesor les dice que les ha enseñado todo. O desconfíen cuando el profesor calma todas sus ansiedades. Eso es imposible. La labor del profesor no debe ser calmar las ansiedades de nadie, sino más bien crearlas. Porque al final la independencia la tienen que generar ustedes. El profesor no se va a sentar a resolver el examen nunca, nunca por ustedes, ¿no? Ni en la vida profesional. Va a ser la labor de ustedes. Entonces, desconfíen de la tranquilidad que uno siente cuando acaba una clase y más bien ese es el momento para ponerse a practicar. ¿Mm? Siempre, siempre hay que dudar del conocimiento de uno hasta que uno se sienta verdaderamente experto, hasta que uno no solamente sienta, sino que se demuestre a sí mismo que domina el tema. A mí me ha pasado muchas veces que el profesor exponía un tema en clase que me parecía bastante coherente, que lo entendía por completo, y a la hora del examen había ido sin practicar, y ahí cuando estaba sentado frente al papel y con el lápiz en la mano, ahí aparecían los problemas, ¿no? O de repente en ese momento comenzaba a cometer los errores que no debí cometer en el examen, sino que debí cometer previamente, practicando en mi casa. Entonces, es un consejo en general, no solamente para este curso, sino para todos. Los errores siempre deben cometerse antes, y para eso hay que practicar. Ah, sí, exacto, ¿no? Trabajar y estudiar es bien sacrificado. Yo lo entiendo por completo, es durísimo, pero es que es parte, ¿verdad? Es necesario, porque, vean, el tema no es tanto si ustedes consiguen el título o no lo consiguen. Al final, así ustedes consigan el título o no consigan el título, cuando salgan a la vida profesional, solamente van a ser validados por su competencia. En este país en el cual es tan fácil obtener un título profesional, donde tanta gente es profesional, a nadie lo van a contratar por su título, sino porque por qué tan competente es. ¿De acuerdo? Y si ustedes aprueban los cursos y no son competentes, entonces la vida no es buena gente con nadie. ¿Sí? Ese es el único aval que deberían tener todos. Todos como profesionales, su único aval es su competencia, su capacidad. Nada más. La experiencia cuenta, pero al final llega un punto en el cual la experiencia no es suficiente, ¿no? Para eso está la universidad, ¿no? O sea, la universidad está justamente para quebrar con el conocimiento empírico. Ustedes seguramente alguna vez llevarán algún curso o han llevado algún curso de un profesor que les va a dictar un curso y va a comenzar contando sus experiencias empíricas, sus anécdotas. Desconfíen de ese curso,
Porque la idea de la universidad no es compartir experiencias, sino crear un conocimiento veraz, contrastable, cierto y científico. ¿Bien? Y eso solamente se consigue en las universidades. La práctica uno la consigue trabajando con la experiencia, pero lo que da la universidad es otra cosa. No es un lugar para ganar experiencia. Ujú. Y eso verdaderamente los hace competitivos. Bien, perdónenme esa digresión, pero un consejo hasta un conejo, ¿verdad? Y vamos empezando entonces nuestro laboratorio. Bien, entonces vamos a trabajar este laboratorio. Este laboratorio es muy agradable, como les decía. La finalidad es que todos al final aprendamos a trabajar con el vernier. Es una herramienta muy agradable. Me encantaría poder trabajar este laboratorio de manera presencial y poder hacer mediciones en campo. Pero ya que no se puede, vamos a trabajar con una herramienta virtual. Ok, antes de ir a trabajar con la herramienta virtual, desde ya les digo que ustedes pueden entrar al laboratorio, al módulo del laboratorio, y van a poder descargar todo el material. Pueden descargar este material de clase, pueden descargar la guía de laboratorio que vamos a desarrollar después, grupalmente, y también pueden encontrar el link donde van a encontrar el vernier. Todo eso en el módulo de laboratorio 1. Todo está ahí. Bien, entonces vamos a repasar la teoría que vamos a utilizar el día de hoy. Muy bien. Entonces, ¿qué queremos hacer el día de hoy? Queremos hacer nuestras primeras mediciones. ¿Ok? ¿Y qué es medir? Medir es comparar una magnitud desconocida con una magnitud conocida o patrón. Bueno, el acto de medición a nosotros nos parece bien sencillo, ¿no? Utilizamos una herramienta y esa herramienta nos da cierta medida. Pero vean que eso significa realmente compararlo con un patrón. Por ejemplo, cuando medimos algo en longitudes y utilizamos una regla, estamos comparando con el patrón centímetro, con el patrón milímetro. ¿Bien? Estamos comparando realmente. Una medición directa se obtiene, se obtiene directamente por observación al hacer la comparación de la cantidad desconocida con el instrumento de medición o patrón. Eso es lo que pretendemos hacer en este caso, hacer una medición directa a través de una herramienta. ¿Okay? Esta herramienta tiene el patrón de medición, en este caso de longitud. ¿Okay? Cada vez que nosotros hagamos una medición, recordemos que el resultado que aparece de una medición está asociado con el aparato de medición. ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos una medición, por ejemplo, con una regla de alguna longitud, esa medición no sería la misma que si la hiciésemos con un micrómetro, si la hiciésemos con un microscopio, si la hiciéramos con un vernier. Es diferente. La medición que obtendríamos sería distinta. ¿Okay? Porque va a depender de la sensibilidad de cada una de las herramientas. Por lo tanto, cuando se entrega una medición, se tiene que determinar la medición que se ha hecho, ¿okay? O sea, lo que lee el aparato de medición, y además hay que escribir la indeterminación. Son dos elementos esenciales que se tienen que escribir cuando se presenta cualquier tipo de medida. ¿Bien? La medición que da el aparato y la indeterminación que da el aparato. Todos los aparatos tienen una indeterminación. Todos. Por ejemplo, en el caso de la regla, la mínima precisión que tiene la regla es la del milímetro, ¿verdad? Más allá del milímetro no puede decir nada. Por lo tanto, ese es el límite de precisión de la regla. ¿Okay? Por lo tanto, tiene una indeterminación, tiene una incertidumbre asociada a ese resultado. Todas las herramientas, todas, la más poderosa, la herramienta más poderosa del mundo, que es el acelerador de partículas, que hace mediciones de nivel de 10 a la menos 20. ¿Okay? Aún tiene indeterminación, aún tiene una incertidumbre asociada, siempre, todos los aparatos. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula esta indeterminación? ¿Okay? ¿Cómo se calcula esta indeterminación en un aparato? Entonces, esta de aquí. Bien, vamos a ver cómo se calcula esa indeterminación. Entonces, la incertidumbre
de una medición es el parámetro que cuantifica el margen de duda de la medición. ¿Ok? Entonces vamos a cuantificar cuál será la duda, por ejemplo, de calcular con una regla milimetrada. Entonces, la incertidumbre, en este caso, para un instrumento, se consigue de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de una regla milimetrada, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de una regla milimetrada. Entonces, esta incertidumbre sería la mitad de la mínima medición posible exacta. En el caso de la regla milimetrada, la mínima información exacta es el milímetro, ¿cierto? Bien, el milímetro. Entonces, esta indeterminación se calcula simplemente dividiendo por la mitad al milímetro. En el caso de una regla milimetrada, por lo tanto, sería 1/2 de 1 milímetro. O sea, perdón, de 1 milímetro. O sea, 0,5 milímetros. O sea, 0,005 metros, ¿verdad? Uy, perdón, falta un cerito más. Metros. Muy bien. Medio milímetro, exactamente, medio milímetro. ¿Ya? Esa es la incertidumbre asociada. Por supuesto, imagínense ustedes que hacen una medición con una regla. Si hacen una medición con una regla, entonces las mediciones que ustedes hagan caerán en algún punto que esté entre algún milímetro. ¿Cierto? Caerá en algún punto que está entre 1 milímetro. Entonces, ¿dónde cae? Bueno, imagínense que cae por aquí. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes hagan esta medición, si cae por aquí, vamos a borrar esto por aquí, vamos a poner otro color. Si cae por aquí, digamos la medición que ustedes están haciendo, por ahí, entonces ustedes dirán, bueno, la medición será esta de aquí, ¿verdad? Hasta aquí será mi medición. Pero tengo una indeterminación, porque verdaderamente no ha caído exactamente en esta línea. Entonces, la indeterminación asociada con el resultado que estoy dando, bueno, será más o menos un valor de 0.5 milímetros. ¿De acuerdo? Vamos a verlo más claramente con un ejemplo. Profesor, su micrófono está desactivado. Perdón, Juan. Exacto, está desactivado, ¿no? Sí, gracias, no sé qué pasó. Muy bien. Este aparato que está aquí, ese aparato se llama el vernier. También se le conoce como pie de rey. Es un aparato para hacer mediciones más precisas que en el caso de la regla. ¿Mm? De repente alguno de ustedes ha trabajado con él en un laboratorio o en su trabajo para hacer mediciones. Entonces, el vernier tiene dos partes. Vean, el vernier tiene dos partes importantes. Tiene, primero, en la parte superior, una regla graduada en milímetros, como pueden ver aquí. La parte superior tiene una regla que está graduada en milímetros. Es la regla usual. ¿Ok? Entonces, la mínima medición es la de 1 milímetro en la parte superior. Es la regla usual. Ahora, en la parte inferior está esta segunda gradación que se le llama el nonio. ¿Muy bien? Esta segunda zona se le llama el nonio. ¿Qué hace el nonio? Lo que hace el nonio es que divide al milímetro en 20 partes iguales. O sea, nos permite hacer una medición mucho más exacta. ¿Okay? Entonces, cada milímetro lo divide entre 20 partes iguales. Cada una de esas partes vale 0,05 milímetros. Entonces, cada una de estas rayitas vale 0.05 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener una precisión mucho más exacta, 20 veces más exacta. Qué bueno, Jesús, exactamente, para hacer medidas, ¿verdad? Medidas muy precisas. Bien.
Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Se coloca el elemento que queremos medir. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren medir cierto diámetro. Se coloca en esta parte de aquí, entre las mordazas. ¿Sí? Entonces, primero se lee lo que está en la regla superior y luego se lee lo que está en la escala inferior. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver cómo se hace esa medición. Muy bien. Okay. Como pueden ver aquí, por ejemplo, en este caso queremos medir el diámetro de una circunferencia. Pueden pensar ustedes un cilindro, que lo estamos viendo de manera transversal. Se coloca aquí y en la parte superior nos da la medida, tanto en centímetros como en la división de 1 milímetro entre 20 partes. Vamos a ver cómo se hace esta medición. Ok. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, imaginemos que estamos haciendo una cierta medida. Y hemos colocado un objeto aquí y simplemente la regla se ha movido hasta donde está en esta posición. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contar cuántos centímetros y milímetros tenemos en la parte superior. Entonces vamos a hacer eso. Siempre, esta es la regla. Entonces ubicamos. Tenemos primero 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros. De manera usual. Luego calculamos los milímetros. Tendríamos 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Y vean. Uy, perdón. Me estoy confundiendo. Vamos a ver. Estoy confundiendo con esta parte superior de aquí. Vamos a verlo. Vamos a ver en la parte. Me estaba confundiendo con el punto morado. Bien. Okay, vamos a hacerlo de manera correcta. Entonces, cuando hacemos la medida, es el punto cero. El cero del nonio es el que mide, el que manda la medición. El que nos dice hasta dónde tenemos que hacer la medición. ¿De acuerdo? Es el punto cero del nonio, es el que nos va a mandar. Entonces vamos a contar hasta el punto cero del nonio lo que tengamos. Tenemos 1 centímetro y 2 centímetros, pero no llegamos a tener 3 centímetros, porque vean, el punto cero del nonio está entre 2 y 3 centímetros. Entonces tenemos 2 centímetros y 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros y 4 milímetros. Y ya no obtenemos 5 milímetros, y nos quedamos antes de llegar a 5 milímetros. Hasta 4 milímetros podemos decir que tenemos en la parte superior. Entonces, los colocamos. Tenemos por ahora, entonces, vamos a escribirlo por acá, 2 centímetros más 4 milímetros. Exacto. Hasta ahora tenemos eso, nada más. No hemos llegado a 5 ni siquiera. Entonces, 2 centímetros más 4 milímetros, que duda cabe, son 24 milímetros. ¿Cierto? Muy bien. Hasta ahora tenemos eso. Una vez que hemos llegado hasta ahí, hasta el límite de lo que podemos decir de manera exacta en la parte superior, pasamos al nonio. ¿Ok? El nonio nos va a dar las siguientes 2 cifras significativas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos esas 2 siguientes cifras significativas en la regla inferior? Entonces, ahora pasamos a la regla inferior. Y para descubrir cuál será el valor, justamente vean ustedes, de este pedacito chiquitito que no he podido calcular en la regla milimetrada, lo voy a conseguir en la parte inferior buscando donde las gradaciones de la parte inferior se intersectan con las gradaciones de la parte superior. ¿Ok? Por ejemplo, vean, acá tenemos la primera gradación, pero esta gradación no se intersecta con la gradación de la parte superior. Vean. Después tenemos esta gradación y esta se acerca más, pero no se llegan a intersectar. Acá tenemos otra gradación, no se intersecta. ¿Ya? Esta parece que se intersecta, pero esta es la que se intersecta de manera más precisa. ¿Cierto? Después las demás ya no se llegan a intersectar. Solamente una se intersecta de manera precisa. Entonces, cuando hemos descubierto cuál es la gradación del nonio que se intersecta de manera precisa con las gradaciones de la regla milimetrada, contamos cuántas gradaciones en el nonio tenemos. Tenemos aquí, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya sabemos que cada una de estas vale 0,05 milímetros.
Por lo tanto, tendríamos que sumarle 5 veces la gradación de 0,05 milímetros. ¿Listo? Esto sería finalmente 24 milímetros más, bueno, 0,25 milímetros, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos el resultado final. El resultado final de la medición con el nonio es de 24,25 milímetros. Muy bien. Entonces, vean el poder del nonio. La regla milimetrada nos permitía solamente este resultado, precisión hasta el milímetro. Pero ahora tenemos una precisión mucho más exacta. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta? Vamos a verlo en el caso del laboratorio virtual. Vamos a ver un ejercicio en el laboratorio virtual para que quede mucho más claro. Es posible que no se intersecten. Ok, en la práctica no se van a intersectar de manera perfecta, digamos, ¿no? En la práctica puede ser en el caso real que haya dos líneas que parecen que se intersectan y uno no sepa cuál escoger. Bueno, pero va a haber una que se intersecta mejor que otra y esa es la que escogemos. Recuerden que como todo aparato de medición, el vernier también tiene una incertidumbre asociada, entonces tenemos que escoger la que mejor parezca que se está intersectando. Ese es el resultado más exacto. Bien, vamos a pasar al laboratorio virtual para hacer una medición con nuestro aparato virtual. Ustedes pueden entrar, tienen el link para entrar aquí a esta página. Bajan y van a encontrar aquí el simulador. Le dan clic y entran con ustedes. Entonces, vamos a quitarle el ojo. Si le quitamos el ojo, le quitamos la medición real. Entonces, ya. Este aparato es bien interesante porque miren, aquí vamos a poder hacer mediciones de manera randomizada. ¿Okay? Entonces, vamos a movernos en alguna zona. ¿Okay? Vamos a movernos y de manera randomizada hacemos una medición. Ok, digamos por ahí. Ok, por acá. Listo. Entonces, imagínense que este es el nonio. Aquí hemos colocado el aparato. Bueno, y recuerden que es el 0 el que manda en la medición. El 0 el nonio. Entonces, comenzamos a contar primero en la regla superior. En la regla superior tenemos 1 centímetro, 2 centímetros. Ok. ¿Qué más queda? 1 milímetro y 2 milímetros. Nada más. Entonces, en la parte superior tenemos 22 milímetros. En la regla milimetrada. Ahora pasamos al nonio y tenemos que buscar cuál es el mejor de los intersectos entre las dos gradaciones, la gradación inferior y la gradación superior. Y este programa ya nos lo da bien. Ustedes pueden igual visualizar las gradaciones, ven que no se intersectan de manera perfecta todas las líneas del nonio con ninguna de las partes superior. La que mejor se intersecta es justamente esta de aquí. Entonces, al resultado de la parte superior tenemos que agregarle la medición del nonio. Que en este caso tenemos 1, 2, 3 rayitas, más 3, y ya sabemos que cada una de estas gradaciones vale 0,05 milímetros. Muy bien. Finalmente el resultado sería, vamos a colocarlo más abajo, 22 milímetros más 0,15 milímetros igual a 22,15 milímetros. Exacto, ya lo vieron, ¿verdad? Ok, el link está en el material de laboratorio. Pueden verlo ahí en el material de Canvas. Gracias, Oscar, por compartirlo. Bien. Bien, ¿alguna pregunta? Si todavía quedan dudas. Simple, ¿verdad? Ninguna, profe. Vamos a hacer un ejercicio más por si acaso. Vamos a hacer una medición más por si acaso, random también.
Aquí, una difícil. El problema es que no hay difíciles, ¿no? Es un caso fácil, ¿verdad? Trabajar con el vernier es bastante fácil. Vamos a hacer otra medición. Okay, vamos a mover el vernier. Vamos a moverlo por algún lado. Ok, y no sé, por acá. Vamos a dejarlo por ahí. Listo. Otra vez, la metodología es siempre lo mismo, es mecánico. Calculamos primero la distancia en la parte de la regla milimetrada hasta el cero del nonio. Listo. En este caso tendríamos 1 centímetro y vean, paramos de contar centímetros. Ahora contamos milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí acabó. Entonces arriba tenemos 17 milímetros. Listo. Ahora vamos a la parte del nonio. Y en el nonio otra vez tenemos que buscar el intersecto con la parte entre las gradaciones. Otra vez este programa es bastante amigable y nos lo da de manera directa. Pero ustedes también pueden visualizar que justamente es esta gradación la que se intersecta mejor con las gradaciones superiores. Muy bien. Entonces, ¿cuántos tenemos hasta aquí? Tenemos hasta aquí 6, perdón, 12. Tenemos 13 de estas gradaciones, ¿verdad? 13 de estas pequeñas gradaciones. Y ya sabemos que en el nonio, cada una de estas vale, vamos a escribirlo por acá, cada una de estas vale 0,05 milímetros. Listo. Entonces el resultado final sería 17 milímetros y 13 por 5 es 65, ¿verdad? 65 milímetros. Resultado final. Muy bien. Exacto, Jesús. Exacto. Ok. ¿Dudas que hayan quedado? Vean, y esto, bueno, y para hacer trampa, si ustedes quisieran hacer trampa, podemos soltar el ojo. El ojo también da la medición. Bueno, da la medición. Jesús, por favor. Profe, una consulta. ¿En la práctica nos dará la intersectación o tendremos que nosotros visualizar, buscarla? La práctica es esencialmente la práctica, la guía de laboratorio, si ustedes la pueden ir revisando, ahora la vamos a revisar juntos también. La guía de laboratorio está prediseñada para que ustedes hagan toda esta experiencia sin mi ayuda. O sea, para que ustedes descubran de manera independiente cómo se hace la medición en el nonio. Entonces, pero como yo no quiero que nadie falle y mi intención es que todos aprendan, entonces ustedes van a ir a la guía de laboratorio y ya van a saber cómo hacer la medición. ¿Bien? Entonces, la verdad, la vamos a revisar ahorita y van a ver que ustedes se van a llevar muy bien con esta guía de laboratorio. Ahora la vemos juntos. Listo. Entonces, obviamente ustedes pueden ir jugando con esto y seguir repitiendo mediciones. Recuerden que su medición que ustedes hagan, la pueden hacer primero sin el ojo, y una vez, después aprietan el ojo para comparar si la medición que han hecho ustedes es la correcta. Bien. Entonces, una cosa más que quiero explicar antes de pasar a ver la guía de laboratorio juntos. Volvamos al material. Okay. Entonces ya sabemos cómo hacer mediciones con el nonio, con el pie de rey. Perfecto. Ahora, el problema es cómo vamos a presentar nuestro resultado. Esta es la última parte teórica de la clase de hoy. Bien. Como todas las herramientas, el nonio también tiene una indeterminación. Y ya hemos visto que la mínima magnitud que puede diferenciar el nonio es de 0,05 milímetros. ¿Okay? Cada gradación del nonio equivale a 0,05 milímetros. Por lo tanto, su indeterminación es simplemente la mitad de ese valor. O sea, 0,025 milímetros. O redondeándolo a solamente dos cifras decimales, vamos a redondearlo que la indeterminación sea de 0,03 milímetros. ¿Bien? Entonces, cada vez que demos un resultado,
de una medición con el nonio, tenemos que colocar el resultado que hemos hallado, como los que hemos hallado nosotros, con el aparato, con la herramienta virtual, pero vamos a tener que agregarle este más menos asociado a la incertidumbre de la medición. Es la incertidumbre de cualquier aparato, en este caso para el nonio, siempre va a ser 0,03 milímetros. Exactamente, esa es su tolerancia. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué se tiene que hacer esto? Déjenme apuntar esto nada más. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque cuando estoy dando una medición, yo tengo que decir con qué aparato he medido. No solamente estoy dando información de la medición que conseguí, sino además estoy diciendo, bueno, recuerden que hice la medición con un aparato que tenía una incertidumbre de 0,03. Entonces, si ustedes no supiesen con qué aparato se hizo la medición, pero leen, por ejemplo, la información de esta medición, dirían, ok, suficiente con saber con la precisión del aparato con que se hizo esta medición. Entonces, a mí ya me da bastante información si fuese un ingeniero. ¿De acuerdo? Esa es la manera correcta de presentar resultados. Entonces recuerden, cuando presentemos los resultados en este laboratorio, siempre vamos a tener que asociarlos con esta incertidumbre, con este más menos 0,03. Listo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a ver la guía de laboratorio, pero denme un segundo, ¿ok? Para poder compartir la guía de laboratorio, que ustedes también pueden verla, está en Canvas. Ok, aquí está. Voy a agrandarlo nada más. No, voy a compartir. Aquí está. Bueno, vamos a colocarlo en el PDF nada más. Hola, Robert. No lo tengo ahora, pero a ver, déjame consultarles a los compañeros. El compañero Robert pide si pueden, alguien le puede accesar el link del grupo de WhatsApp. No sé si de repente alguien lo tiene por ahí a la mano. Si no, yo te lo podría enviar acabando la clase por la bandeja de entrada. Vamos a ver. Bien. Ok, esta es la guía de laboratorio que todos, vamos a agrandarla mejor. Esta es la guía de laboratorio que todos los grupos van a tener que desarrollar. Primera cosa, recomendación. Mi recomendación es que abran esta guía de laboratorio en una computadora, en un explorador. Bien, en un explorador para que puedan, gracias Yaseidi, muchísimas gracias. En un explorador para que puedan abrir, perdón, en el explorador no, sino en un lector de PDF, para que, por ejemplo, puedan utilizar este menú, el menú desplegable que se va a producir. ¿Okay? Así lo pueden rellenar también. Tiene la posibilidad también, este PDF tiene la posibilidad de que ustedes pueden rellenarlo. Si lo abren en un lector de PDF. Si lo abren en el explorador, no van a poder rellenarlo. Pero si lo abren en un lector, como yo lo estoy haciendo, sí van a poder rellenarlo. ¿Ok? Para que se ahorren el trabajo de pasarlo a Word y después pasarlo otra vez a PDF. Una recomendación. Si no, van a tener que pasarlo a Word y después pasarlo a PDF. Ok. Preguntas de esta guía de laboratorio. Vean, la primera parte es completamente conceptual. Pregunta para ustedes. El pie de rey también se denomina, van a tener un menú desplegable, ¿ok? Para que coloquen las opciones correctas. La lectura mínima de Vernier, bueno, de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Además, ustedes también pueden verlo en el Vernier. La incertidumbre por resolución del instrumento, del Vernier, lo que acabamos de ver también, ¿cierto? También está en el material que está en Canvas. Esa parte es puramente conceptual.
Segunda parte, pregunta 2. Entonces, en esta pregunta 2, más que ser una pregunta, les está enseñando a ustedes cómo hacer una medición con el vernier. Entonces le dice, por ejemplo, le dice paso a paso, ¿no? Haga clic en el ojo, ¿ok? Muévase hacia la mano derecha. Todo lo que hemos visto nosotros. Considere que las flechas horizontales delimitan la dimensión a medir del cuerpo. ¿Ok? Todo lo que hemos visto. Pueden revisarlo, pero no les va a ser útil. Y dice, hagan una medición, observe que la línea del nonio esté en la escala principal. Okay. Le dice, ¿no? Ok, entonces acá les está sugiriendo que hagan este tipo de medición. ¿No? Les está diciendo que ustedes vayan al instrumento virtual, al que hemos visto nosotros, y coloquen al nonio en este estado, en esta posición. ¿Okay? Para leer, ¿cuál será la medición? Entonces le dice, colóquenlo en esta posición. Colóquenlo en esta posición, a ver qué medición van a obtener. Bueno, ustedes evidentemente van a poder determinar cuánto vale, ¿verdad? Muy bien. Nada más. Entonces, la medición, evidentemente, es como la que hemos hecho, ¿no? Contamos centímetros, contamos milímetros y después contamos el valor que se calcula en el nonio. Entonces, la guía de laboratorios le dice, observe que tienes 13 milímetros en la parte de los milímetros, observa que en el nonio tienes, o sea, todo lo que ustedes ya saben cómo calcular. La guía de laboratorios le dice que lo hagan paso por paso. Y al final que coloquen su resultado. Okay. Hasta les puede parecer sorprendente que eso sea una pregunta. Bueno, a mí también. Bien. Entonces al final solamente dan su resultado. El resultado de la medición. Nada más. Pregunta 3. En la pregunta 3, otra vez, con el pie de rey se obtuvo este tipo de medición. Entonces imagínense que ustedes han hecho alguna medición de este objeto que han colocado aquí en la parte inferior y han conseguido esta posición en el nonio, en el vernier. Entonces ustedes tienen que dar su resultado final. Vean. Según esta medición, considerando el procedimiento para medir con el pie de rey, indique la expresión para calcular la medida. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es pregunta o no es pregunta? Bueno, no lo sé. Pero todos deberíamos ser capaces de hacer esta medición ya, ¿no? Contamos centímetros primero, después contamos milímetros, recuerden que hasta el 0, y una vez que llegamos hasta la medición en milímetros, pasamos al nonio a encontrar el intersecto. Bueno, a mí me parece increíble que esto sea pregunta porque la respuesta está ahí otra vez. Y esta vendría a ser la única pregunta sin respuesta. Con el pie de rey, haga usted la medición en este caso. Entonces, en este caso sí pueden ver que no está la respuesta. Se está midiendo un diámetro y bueno, entonces se ha ubicado, se ha tomado este valor, se ha conseguido esta configuración en el vernier. Ustedes tienen simplemente que calcular cuánto es la medida que está registrando el vernier. Y eso es todo. Finalmente, ustedes van a definir sus conclusiones de la clase de hoy. ¿Qué hemos aprendido en la clase de hoy? ¿No? ¿Qué pueden decir acerca del vernier? ¿Para qué es útil? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su incertidumbre? ¿Cuánto ha mejorado la precisión? Por favor, sean precisos a la hora de plantear sus conclusiones. Las conclusiones no son para echar cuento, jamás. Las conclusiones no son para decir, bueno, en esta clase aprendimos bastante, no es para decir eso. Las conclusiones no son para decir, en la clase de hoy aprendimos a utilizar una nueva herramienta, no es para eso las conclusiones. Las conclusiones es para decir cosas definitivas, ¿ok? De las observaciones que ustedes han hecho. Por ejemplo, el vernier nos permite mejorar la resolución de una medición tanto. La incertidumbre de un vernier es tanto. Gracias al vernier hemos conseguido tantas más cifras significativas. ¿De acuerdo? Esas son las conclusiones. Las conclusiones deben decir cosas definitivas, cosas que se puedan contrastar. Bien, y como pueden ver, esta guía de laboratorio de repente los ha sorprendido
y si hubiese alguna pregunta antes de pasar a la parte de grupos. Sí, profe. Profesor, disculpe. Claro, Sí, perdón. La entrega del trabajo es por grupo, ¿verdad? Uno por grupo. claro que sí. La entrega de los trabajos es idéntico a la entrega de los talleres. Van a poder entregar este trabajo hasta el día de mañana y solamente un compañero lo entrega en formato PDF. Bien. Entonces Gracias. ahora, no hay problema. Los Ahora vamos a nombres ponemos en el documento, profesor, agregamos los nombres, ¿no? solamente en el caso de que ustedes consideren de que han trabajado un puñado de los integrantes. Pero si han trabajado todos, no es necesario, porque la nota va directo a cada uno de los integrantes. Ok, profe, gracias. Bien, entonces vamos a pasar Sí. a la Profe, parte. Vamos a pasar a la parte de los grupos reducidos. Saben que igual si tuviesen alguna pregunta importante pueden avisarme y paso por los grupos a ayudarlos. Entonces, como pueden revisar en la rúbrica, este laboratorio está establecido para que ustedes trabajen 35 minutos, pero creo que les voy a dar, sí, 35 minutos creo que va a ser suficiente para que ustedes puedan desarrollar de manera grupal. Igual van a poder entregarlo hasta el día de mañana. ¿Ok? Entonces, ahí vamos. profesor, disculpe, antes de que empiece, Claro. en ninguna de las respuestas veo que se tenga que poner la tolerancia. ¿Ponemos la tolerancia, señor? Ajá. Muchísimas gracias. Exactamente. Entonces, como hemos dicho, todas las mediciones tienen que entregarse con el resultado de la medición y además con el valor de la incertidumbre. Todos los resultados. Cada vez que hagamos una medición es obligatorio. Es obligatorio que mostremos el resultado y además la incertidumbre asociada. ¿Ok? Esa última parte que hemos visto en la clase teórica, esa parte es importante para que ustedes escriban sus resultados. Entonces, por ejemplo, si en este caso la medición es 13.3 milímetros, recuerden que además tienen que sumarle la incertidumbre asociada. Todos los resultados experimentales tienen que entregarse de esa manera, siempre. Muy bien. Okay, gracias, Oscar, por la precisión. Bien, ahora sí vamos a pasar a la parte de los grupos reducidos. Saben que siempre me pueden llamar a los grupos si tuviesen alguna consulta. Profe, no puedo poner las respuestas, tengo que convertirlo a Word. Como les digo, para que eso no pase, abran el archivo en un lector de PDF, no en el explorador. Si lo abren en el explorador, no van a poder utilizar los desplegables ni escribir respuestas. Ajá. Les recomiendo que lo abran en un lector de PDF de alguna computadora. De repente alguien en el grupo sí lo puede hacer. Si no, no hay ningún problema. Pueden abrirlo en Word y después lo pasan a PDF. No hay problema.
Bien, entonces ya los he visto trabajar bastante bien a varios de los grupos y veo que no hay ningún problema en general. Todos han colocado veo que han colocado sus respuestas de manera adecuada. La guía de laboratorio es bastante sencilla, ¿no? Sin ninguna complicación. Entonces no se sorprendan de que la pregunta 2, por ejemplo, parezca muy fácil. Era una guía de laboratorio para que ustedes la desenvuelvan de manera independiente, pero ya han ido conociendo cómo se calcula con el vernier. Entonces espero que todos hayamos aprendido a utilizar esta herramienta, bueno, que nos da una precisión extra, ¿cierto? Una gran precisión a la hora de hacer mediciones. Y si hubiese alguna consulta antes de acabar la clase, este primer laboratorio. Bien, Está interesante, profe, está interesante. qué bueno, qué bueno. Me agrada que hayan aprendido a usar esta herramienta. Y una última recomendación, la entrega es hasta el día de mañana, 11:59 de la noche, y solamente que la suba uno de cada grupo, un integrante de cada grupo en formato PDF. Eso sería todo, y el día lunes ya nos vemos con las correcciones hechas. Un abrazo para todos, que tengan un buen fin de semana. Dale, profesor, igualmente, Profe, gracias. muchas Súper gracias. claro. Semana, profe. Hasta el lunes. Hasta luego, profesor. Que Cuídese. la pase bien, profesor. Nos vemos, profesor, cuídese. Bueno, Que gracias. pase buen fin de semana. El mejor profe. Gracias, chicos. Abrazos. Cuídense. Hasta luego, profe, cuídese. Nos vemos.